Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Julián Andrés Rubio León, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAP. Hoy les vengo a hablar sobre el esofagograma. Vamos a simular con nuestra paciente Paula. Señorita Paula, le voy a explicar el procedimiento a realizar. El esofagograma es un procedimiento radiológico muy sencillo y dinámico que nos permite la evaluación de la anatomía del esófago y sus funciones. Cabe resaltar que el esofagograma es un estudio de imágenes muy normal, que encontramos las diferentes estructuras de suma importancia en este nivel. También nos cabe resaltar las posibles patologías a encontrar en este estudio, como lo son el reflujo gástrico y la hernia hiatal. Para este estudio, la preparación que la señorita debería tener, el día del estudio debe llegar por lo menos con 8 horas de ayuno. Ese día le vamos a indicar que se retire su ropa, se coloque una bata y todos sus implementos metálicos. A menos de las contraindicaciones, no hay ninguno, a menos de que esté embarazada, y es mejor hacérnoslo saber. El medio de contraste que le vamos a utilizar es el sulfato de bario. El método de suministración es oral. Ese se disuelve y es líquido. Es de 100 a 250 mililitros lo que va a ingerir. Vamos a realizar unas pequeñas proyecciones de cómo va a ser el estudio. Esta es una proyección AP de acá del tórax, donde salga todo el esófago, y una lateral que también le tomamos así. Listo, muchas gracias. Ya se puede parar. Señorita Paula, el estudio que le vamos a realizar se llama vías digestivas altas. Esto es una radiografía del tracto gastrointestinal superior. Se utiliza de forma radiográfica. Es en tiempo real, se llama fluoroscopia y es de un material con contraste. Es para reproducir en tiempo real las imágenes del esófago, el estómago y el duodeno. ¿Qué preparación debía tener? Llegar por lo menos con 8 horas de ayuno y no haber bebido agua 2 horas antes del estudio. El medio de contraste que vamos a utilizar es el sulfato de bario. La vía de administración es oral. Mientras vamos realizando el procedimiento, se va bajando el trago del medio de contraste, ya que así mientras vamos tomando las placas se nos va viendo todas las vías digestivas que necesitamos explorar. Y algunas de las contraindicaciones que podemos tener pueden ser las alergias al saborizante del medio de contraste. Existe la leve posibilidad de retener un poco el bario mientras realizamos el procedimiento. Es el sabor amargo que le va a quedar en la boca. Ahora vamos a realizar las posiciones que necesitamos para este estudio. Vamos a poner una posición AP antero-posterior del paciente y una lateral. Con la otra mano también. Así colocamos una otra posición. Ya se puede parar. Muchas gracias. Y así podemos explorar las diferentes estructuras de nuestra paciente. Muchas gracias. Como para culminar
este último estudio seleccionado es el tránsito intestinal. Este estudio es un estudio radiológico en el cual se utilizan medios de contraste positivos y negativos, con el fin de valorar el paso del mismo a través del intestino delgado. ¿Qué indicaciones debe mostrar para poder realizar este estudio? Por ejemplo, el dolor abdominal por causa desconocida, cambios de frecuencia o aspecto de las heces o fecales, como puede ser diarrea, o obstrucciones, masas abdominales. Cabe resaltar que con esta prueba podemos detectar la presencia de diferentes formas y tamaños anormales que se encuentran dentro del intestino delgado, los cuales son las úlceras, las obstrucciones del intestino delgado, enfermedades inflamatorias del intestino, masas anormales o pólipos, cáncer del intestino delgado, son una de las causas. El medio de contraste que vamos a utilizar es el sulfato de bario. La administración de este medio de contraste es vía oral. La cantidad que le suministramos es dependiendo del peso de la señorita. Las proyecciones que vamos a utilizar son una anteroposterior, una de Hampton, y la posición es Chaktin. Si quieres, sigue, le explico el procedimiento. Se puede usar una anteroposterior. Aquí la posicionamos y le tomamos la placa, la Hampton, una posición así, y la Ensaki, que es, dame una vuelta por favor. Sí. Listo, muchas gracias. Ya se puede parar. Y con esto concluimos los estudios correspondientes. Muchas gracias, tutora. Les deseo un cordial saludo, tutora Angélica Gómez. Mi nombre es Diego Felipe Rodríguez Obando. La presente actividad es para imagenología especial, el cual le hablaré sobre el tránsito intestinal con marcadores, lo cual voy a simularlo por medio de un paciente, el cual es nuestro amigo John, en el cual le vamos a hablar sobre lo que es el tránsito intestinal con marcadores. Bueno, querido compañero, cabe resaltar pues, que el estudio que se le va a realizar pues, es el tránsito intestinal con marcadores. Es una prueba con marcadores radiopacos que consisten en medir el tiempo en atravesar el colon o el intestino grueso. Consiste pues, en pequeños fragmentos fabricados de diferentes materiales que comparten la propiedad de ser radiopacos, lo que permite ser detectados dentro del intestino mediante los rayos X. Se van a tomar radiografías un máximo periodo de 72 horas durante máximo unas 3 radiografías para que el médico se dé cuenta de los marcadores por medio de las radiografías y a partir de ello pues la suma de marcadores contabilizados en las radiografías practicadas y para lograr calcular el tiempo de tránsito colónico durante las horas. La preparación previa para la realización del estudio que se debe realizar no tiene ninguna. Exacto, tienen que estar, no tienen que estar en ayunas, tienen que realizar su vida cotidiana como lo viene practicando normalmente. No se puede tomar ningún laxante o ponerse enemas de limpieza o algo por el estilo, porque lo que hace sería pues falsificar el estudio que se le va a realizar. Entonces, tienen que seguir con su vida cotidiana y hacer pues sus comidas y todo como lo viene haciendo, ya que en el momento de usted tomarse un laxante o hacer algo, pues los estreñimientos que está teniendo o los tratamientos que se le están tratando serían pues falsificarlos y la prueba no sería la indicada. Querido compañero, para los niveles de contraste que vamos a utilizar durante la prueba,
pues cabe resaltar pues que son los marcadores que va a ingerir y pues tienen de 30 a 40 horas o un límite normal de superioridad de 72 horas. Pues cabe resaltar que se le va a indicar cada día para las tomas de las radiografías para saber así cómo está el tránsito intestinal en el cuerpo suyo. Y las proyecciones de radiológicas que se van a utilizar son nada más la proyección anteroposterior y las laterales, las cuales son: la proyección lateral se va a hacer de boca arriba y la lateral de medio de la boca, por favor. El paciente va a estar en la proyección anteroposterior y en la proyección lateral. Nos vamos a girar. Este brazo lo vamos a pasar por encima y el de abajo también, para que la placa sea de una forma correcta y el cuerpo de forma correcta. Muchísimas gracias por las. Ya se puede colocar de pie. John, espero que haya sido de mucha importancia las indicaciones y pues éxitos en la realización del estudio. Para la realización de este segundo estudio que le vamos a hacer, que es el colon por edema con bario, ¿qué es? Consiste en tomar una radiografía del colon y el recto, los cuales conforman el intestino grueso. Cabe resaltar que ellos son los que conforman el excremento en el cuerpo, ¿vale? En las indicaciones o posibles patologías en ellas son: lograr descartar pues una patología tumoral, enfermedades divertículas, trastornos funcionales en el colon, malformaciones en el mismo y procesos inflamatorios y invagaciones intestinales. ¿Cuál es la preparación que debe tener usted para el día del examen para el colon por edema con bario? Días antes de la realización del examen tiene que tener una dieta muy liviana y tomar bastante líquido. La dieta liviana puede ser sopas suaves, comer gelatinas, carnes como molidas y varios frescos y cosas sin gas. La última comida del día anterior debe ser licuada sobre las 5 de la tarde y debe tomarse 2 frascos laxantes de fosfato líquidos que son de uso oral. Puede tomarse uno a las 7 de la noche y el otro el mismo día a las 8. El contraste que se le va a utilizar a usted para la realización de este estudio es un sulfato de bario que se va a mezclar al 50%. La concentración del bario, según el tipo de estudio pues utilizado, que en este caso es el colon por edema con bario, de un 15 a 20% del peso por volumen de su cuerpo, de la masa suya corporal. Y esto, laxante, va por vía oral. Las proyecciones radiológicas que se utilizan son la posterior-anterior, la anteroposterior y la lateral. Y normalmente se practica este examen para ver las estructuras anatómicas a nivel pues, del colon. Las proyecciones radiológicas son la posterior-anterior, como lo puede ver, se puede postar boca arriba. Sí, boca arriba. Esta la anteroposterior, perdón, sería así. La posterior-anterior, damos media vuelta, completo, por favor. No, completo. Con las manos abajo. Y la lateral, que era como estaba hace unos minutos. Con los brazos arriba. ¿Listo? Este es todo el esquema para hablar sobre el colon por edema con bario. Espero sea pues de su agrado la explicación. Bueno, John, para culminar con este tercer y último estudio a realizar, que es el colon por edema con doble contraste, es la definición de él es la siguiente. En la realización de este estudio se debe introducir cierta cantidad de bario y se inyecta por medio de aire, con la misma sonda, desinfectándose hasta las paredes del intestino, con el fin de evaluar la anatomía y la función tanto del recto como el colon. ¿Cuáles son las indicaciones o posibles patologías? Colonoscopia incompleta, puede que tenga usted algún dolor abdominal recurrente o alguna hemorragia crónica o obstrucción abdominal.
¿Qué preparación debe tener usted para el día de la realización de esta prueba? Se le dará una cita con el fin de limpiar el intestino. La preparación consiste en tomar bastante líquido. En algunos casos puede ser que se tome algún laxante o tenga alguna limpieza por enema. Y debe tener un ayuno mínimo entre 6 a 8 horas antes de la realización del estudio. El medio de contraste que va a utilizar es bario, alrededor de 1 litro de agua tibia para diluir 250 mililitros preparado que será introducido vía rectal. Y las proyecciones radiológicas que se van a utilizar para estos estudios son la anteroposterior, posteroanterior y lateral, las cuales son, por favor, la anteroposterior es boca arriba, la lateral, damos medio giro por favor, con los brazos arriba. Esta es la posteroanterior y la lateral. Bueno, estas son las proyecciones que vamos a utilizar para su estudio. ¿Qué se ve durante la realización del estudio? Todas las estructuras anatómicas a nivel del colon y los intestinos, ¿vale? Entonces espero sea pues, de mucha ayuda para cuando tenga la realización de su estudio. Y muchísimas gracias por la atención. Buenas, señor tecnólogo, ¿cómo está? Bien, sí, señora. Vengo a que lo que pasa es que me mandaron unos exámenes y no sé cómo debo venir preparada y me gustaría que me explicara cómo debo venir preparada. Ok, perfecto. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Cristian Cárdenas. Yo soy tecnólogo encargado aquí del Centro de Radiología. Estamos para servirle. Bueno, esta es la orden médica. Me dice que le van a realizar 3 exámenes, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Por qué le mandaron estos exámenes? Me sentí un poquito indispuesta y vine al médico y él me mandó estos exámenes, pero todavía no sé cómo debo venir preparada para realizarlo. Bueno, perfecto, Caterina. Estos 3 exámenes son ayudas diagnósticas, lo cual le va a facilitar al médico a la hora de realizar un diagnóstico certero, poder dar una determinación puntual y de esta manera mandar un tratamiento que sea el indicado o en el peor de los casos realizar algún procedimiento quirúrgico. Bueno, ¿bajo qué indicaciones vamos a hacer la urografía? La urografía se hace para evaluar lo que es el tracto urinario, la vejiga y los riñones. Casi siempre se manda, ¿por qué? Porque las personas presentan hematuria, es decir, sangre en la orina, porque presentan unas piedras en los riñones, es decir, cálculos, o en el peor de los casos, de pronto un cáncer o un tumor del tracto urinario, que esperemos que no sea así, confiando en Dios. Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones? ¿Usted se encuentra en estado de embarazo, doña Caterina? No. Bueno, excelente, son indicaciones de que sí podemos realizar el examen. Este es uno de los factores para no realizar el examen. Primero, que usted se encuentre en estado de embarazo, que sea alérgica a los medios de contraste. ¿Es usted alérgica a algún medio de contraste, algún medicamento? No. ¿No? Excelente. ¿Tiene problemas con el corazón, alguna falla cardíaca? ¿No? Excelente. Veo que usted es una persona saludable, eso es bueno, porque el equipo tiene un límite de peso que son 250 kilogramos y pues digamos cuando las personas sobrepasan este peso no se puede realizar el examen porque digamos que no entrarían por la abertura del equipo. Y pues si son personas que tienen algún problema psicológico como ansiedad, psiquiátrico como ansiedad y están formuladas, tampoco se podría porque tienen que durar un tiempo quieto y en un lugar espacio o reducido. Bueno, ¿en qué consiste como tal? Primero que todo, vamos a decirle al personal de enfermería, ¿ya?, que introduzca este pequeño catéter por alguno de sus brazos. Después de introducirlo, se administra un medio de contraste iodado, hidrosoluble, el cual estaría indicado 1 cc por kilogramo de peso. ¿Por vía qué? Por vía IV, es decir, por una de las venitas. Bueno, ¿cuáles son las proyecciones radiológicas que vamos a tomar después de que este medio de contraste haya ingresado por el cuerpo? En general son 3.
Pero antes que eso, vamos a realizar un nefrograma, que es una captación del medio de contraste, es decir, vamos a verificar que el medio de contraste en el cuerpo sea el indicado. Por decirlo así, vamos a hacer una pequeña prueba. Entre las proyecciones radiológicas que vamos a realizar se encuentra un abdomen AP, es decir, acostadita boca arriba, un abdomen PA, es decir, posterior anterior, acostadita boca abajo, y finalmente un oblicuo. Bueno, estas proyecciones las vamos a realizar la AP con un lapso de tiempo de 5 minutos cada uno. Es decir, vamos a tomar unas tomitas en 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y finalmente en 10 minutos. Las preparaciones para realizar el examen es que usted tiene que venir en ayunas. El día anterior tuvo que haber tenido una preparación con dieta líquida. Se tiene que administrar un enema rectal el día anterior al examen y unas horas antes al examen. También tenemos que realizar este tipo de procedimientos. Tiene usted que ingresar de aquí al centro de radiología con una batica. Listo, dejamos las cositas personales ahí con la secretaria, ella nos las cuide en un lockercito, me entra sin nada de lo que son cosas metálicas, entramos solamente con la batica. ¿Listo? Bueno. A continuación vamos a hablar de los otros dos estudios radiológicos que nos faltarían, que sería la pierografía y la cistografía. Importante, el estudio anterior se tiene que realizar con la vejiga llena, es decir, tiene usted que tener muchas ganas de orinar para yo poderle realizar el examen, ¿listo? Pero yo le voy a indicar en qué momento vamos a comenzar a tomar agüita, ¿listo? O sea, llega aquí en ayunas y yo le digo en qué momento comenzamos a tomar agüita. Bueno. En la pelografía, ¿qué vamos a ver? Nos vamos a centrar más que todo en los uréteres. ¿Listo? Este examen por lo general también se manda ¿para qué? Para verificar si la próstata está agrandada, si hay tumores, si hay cálculos o anormalidades congénitas, es decir, anormalidades de nacimiento. ¿Bajo qué contraindicaciones? Es decir, ¿por qué no podríamos realizar este examen? Prácticamente son las mismas indicaciones del examen pasado. ¿Ya? Que usted no se encuentre en estado de embarazo, que no sea alérgica a los medios de contraste. Y pues si de pronto el examen no es para usted, sino que es para su hijo, y su hijo es menor de 5 años, sería bueno que hablaran con el médico para ver si no se puede mandar este examen, sino por el contrario un ultrasonido, para ver el enfoque exacto de lo que es el riñón y la vejiga. ¿Listo? Para no someter de pronto el niño a un tipo de procedimientos de estos tan grandes. Esas son más que todo como las contraindicaciones. Bueno, la preparación es la misma. El día anterior vamos a tomar solo dieta líquida, quiere decir gelatinitas, caldo solamente el agüita, el consomé. Se pone un enema ese día en la noche, un enema rectal, y cuando llegue aquí, unas horas antes, también nos ponemos otro. ¿Listo? Para llegar aquí bien, con la preparación estipulada. ¿Listo? Bueno, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento es igual que el anterior. Tenemos primero que todo que canalizarla. Después de canalizarla, administramos el medio de contraste iodado, pero esta vez va a cambiar la cantidad de contraste iodado. Esta vez son de 15 a 20 cc. Y las proyecciones que vamos a realizar son proyección AP, es decir, acostadito mirando hacia arriba, lateral y finalmente oblicua. Ya para terminar, vamos a hablar de la cistografía. Bueno, la cistografía es otro examen que tenemos que hacer con vejiga llena. Se llama cistografía miccional. ¿Por qué? Porque vamos a mirar algunos problemitas, por decir, con el reflujo de la vesícula, obstrucciones urinarias, es decir, que usted de pronto tenga dificultades para orinar, micción disfuncional, es decir, que usted no pueda orinar o tenga mucha dificultad, o por el contrario, usted se orina y no siente, es decir, tiene incontinencia, o una hidronefrosis. Bueno,
¿Qué contraindicaciones? ¿Usted se ha tomado un parcial de orina estos últimos días? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Me regala la prueba? ¿Está amable? Bien. Ok. Bien, la prueba es negativa, es decir, que sí podemos realizar el estudio a realizar, la cistografía miccional. Si este examen hubiera salido positivo o un nulo cultivo previo nos hubiera salido positivo, no podríamos realizar el examen. ¿Listo? Bueno, me dice que usted no se encuentra en estado de embarazo y que no tiene ninguna alergia a ningún medicamento o medio de contraste, ¿verdad? Excelente. Bueno, ¿la preparación cuál es? La preparación es lo mismo que los otros dos exámenes anteriores. Un ayuno previo, enemas en la noche, enemas el mismo día, venir aquí con ropa cómoda, llega 15 minuticos antes, espera con mi secretaria, ella le va a indicar para que usted deje sus pertenencias, sus cosas de valor, ingrese solamente con la batica. Bueno, este examen también se tiene que hacer con vejiga llena. Y el medio de contraste es iodado de 200 a 300 mililitros. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos que pasarte una sonda vesical. Este no es igual que los dos anteriores, que es por vía IV, es decir, intravenosa, sino que sería por sonda vesical, es decir, tendríamos que insertar una pequeña sondita por la uretra, ¿listo? Es decir, por la vagina, y administrar esa cantidad de contraste. Bueno, después de administrar todo este contraste y esperar un tiempo estimado, ya previamente ordenado, realizaríamos las siguientes proyecciones radiológicas. Primero, una AP simple, una AP con vejiga llena, es decir, realizaríamos una así. Procederíamos a una lateral con vejiga llena, después una miccionando, es decir, orinando, o sea, después de que orine, haríamos una posmicción, igualmente, o sea, usted va, orina y realizaríamos entonces nuevamente una tomita con la vejiga vacía en proyecciones AP, lateral y oblicua. ¿Listo? Bueno, señora Catherine, le entrego su orden médica. Por favor, no lo vaya a botar. Es necesario que usted venga con la ordencita médica para el día del examen. ¿Listo? Muchas gracias, que tenga un feliz Bueno, día. señora, igualmente, que esté muy bien. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Cristian Cárdenas, yo soy el tecnólogo encargado aquí del Centro de Radiología. ¿En qué le puedo ayudar? Es que vengo a averiguar sobre la preparación de un estudio de radiología. Me dieron esta orden. Ok. Bien, usted viene para una uretrocistografía miccional, ¿verdad? Señor, ¿Por qué le mandaron este examen? porque me duele mucho para orinar. Ok, perfecto. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para este examen? Por lo general siempre lo mandan cuando hay un reflujo vésico-uretral, cuando hay una dificultad para poder miccionar, es decir, para orinar, para valorar las anomalías congénitas, es decir, el nacimiento, de pronto algo que no es fuera de lo común, de lo habitual, y para posquirúrgicos, ya para procedimientos posquirúrgicos, para mirar si el procedimiento realizado quedó bien. Bueno, ¿cuál es la preparación para este examen? Básicamente, venir en ropa cómoda y haber realizado un examen de orina, es decir, un urocultivo días anteriores y que esta prueba sea negativa. Eso, si de pronto nos salió mal de este examen, no podemos realizar el estudio. ¿Vale? Bueno, listo. Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones? Es decir, ¿por qué otro motivo usted no podría realizar el examen? ¿Se encuentra usted en estado de embarazo? No, señor. ¿No? Ok, perfecto. ¿Es alérgica a algún medio de contraste? No. ¿No? No, que yo sé. Ok. ¿Tiene alguna obstrucción en la uretra? No. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, le voy a explicar en qué consiste. El examen consiste en, vamos a pasar una pequeña sondita por la uretra, es decir, por un orificio de la vagina, y vamos a inyectar allí un medio de contraste. Por lo general inyectamos yodo hidrosoluble. ¿Con qué fin? Con el fin de poder mirar todas estas partecitas anatómicas de la uretra y de la vejiga y poder darle de pronto una ayuda diagnóstica al médico
para que pueda dar un tratamiento asertivo. Bueno, ¿qué más le cuento, mi señora? Aparte de esto, después de, por decir, dar todo este medio de contraste por la sonda, que la persona tenga muchas ganas de orinar, vamos a realizar unas proyecciones, es decir, unas plaquitas en algunas posiciones. ¿Qué posiciones? Posterior-anterior, antero-posterior, lateral, posmicción, es decir, en el momento en que la persona orina, vamos a tomar también otras plaquitas para comparar y tener un estudio bastante completo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, mi amor. Entonces, la espero pronto. Bueno, listo. Bueno, pues muy bien. Bueno, listo. Señorita Paula, en este caso el estudio que le vamos a realizar se llama uretrocistografía retrógrada. ¿En qué consiste este estudio? Este estudio se utiliza para detectar la presencia de enfermedades como tumores benignos, tumores malignos, procesos inflamatorios, incontinencia urinaria, traumatismos en esa zona. ¿Cómo le vamos a realizar este procedimiento? Primero le vamos a hacer una desinfección en la zona, le vamos a introducir una sonda lubricada, pues en los hombres en el pene, pues en este caso sería la vagina. Por el medio de la sonda le vamos a suministrar el medio de contraste yodado, que es para que le llene, hasta que sienta que se le llene la vejiga, nos avisa para poder realizar este estudio. Este estudio tiene una duración de 20 a 30 minutos. El medio de contraste que vamos a utilizar es yodado hidrosoluble de 500 centímetros cúbicos, disuelto de 300 a 500 de solución fisiológica vesical. Vamos a realizarle las tomas en posición antero-posterior y lateral. Se acuesta boca arriba, una así y una lateral. Listo, muchas gracias, ya se puede. Bueno, esto es todo, muchas gracias. Así es, Paula, el estudio que se le va a realizar es una histerosal pingografía. Cabe resaltar que este estudio se practica más que todo en mujeres que no en hombres. ¿Cuál es la definición de él? Es un examen radiológico en el cual se introduce un medio de contraste a través de una sonda a través del cuello del útero, ¿vale? ¿Por qué se practica este estudio? Normalmente, ¿por qué? Por la esterilidad de primero o segundo grado, ya sea en mujeres como en hombres, o por hemorragias uterinas, y se practica también normalmente después de las cesáreas. La preparación del paciente para la realización de este estudio no hay ninguna preparación previa, ya que pues, es después de un parto o es sintiendo los síntomas de la misma, ¿vale? El medio de contraste utilizado es un medio de contraste hidrosoluble yodado no iónico y la vía de administración es vesical. ¿Cuáles son las proyecciones radiológicas que se van a utilizar para la toma de este estudio? Son dos: la proyección de anteroposterior y la proyección lateral. La anteroposterior sería, por favor, acá, acostada boca arriba, así, y lateral, por favor, damos media vuelta para allá y los brazos arriba. Ahí sería. Así es, Paula, como venía comentando, esto es la información del estudio que se va a realizar, ¿vale? Muchísimas gracias. Hola, cordial saludo, mi nombre es Miguel Franco, soy estudiante de Radiología, Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy vamos a hacer la presentación de dos exámenes especiales, los cuales corresponden a cialografía y dactilocistografía. Iniciemos hablando de lo que es la cialografía. La cialografía es el estudio de los conductos y de las glándulas salivares.
Estas están indicadas por tumores, por cálculos, por fístulas o por estenosis, como también de demasiada producción de saliva o como de poca producción de saliva. Estas están contraindicadas para pacientes que presenten parotiditis aguda, que presenten alergias al medio de contraste o por hemorragias. Estas iniciamos diciendo que no tiene preparación así mucha que digamos, solamente que el paciente se presente con una adecuada higiene vocal, que se presente con un zumo, con un jugo, con un zumo de limón, esto con el fin de poder dilatar los conductos salivares y de este modo poder introducir una cánula para posteriormente introducir el medio de contraste. Para esto podemos hacer diferentes tipos de proyecciones. Hemos pedido por favor a mi esposa para que me colabore como paciente. Para eso encontramos que para las parótidas nos exigen una AP neutra de cráneo, el cual va en esta posición perpendicular a la parte superior de la mandíbula superior. La otra es una tangencial, la cual es en la misma posición. Vamos a exigir a la paciente que por favor se haga extensión posible apoyando la cabeza en el buque, en el chasis, y viene perpendicular en la parte inferior de la mandíbula. Bien, para las parótidas también nos exigen lo que son oblicuas, que vienen de frente y de costado, ¿sí? O también nos exigen lo que son las laterales, completamente. Lo que son pues, las proyecciones para el estudio de las glándulas submandibulares, nos piden lo que es laterales, que son las que hicimos ahorita, que las que son laterales, las AP neutras y las laterales. Entonces, completamente de frente y mirando al costado. Para las sublinguales, y estas ya son unas proyecciones más especiales, las cuales son las oblicuas, que son las que hemos visto, las waters. Las waters son mentón, nariz pegado a al chasis, rayo perpendicular a la zona occipital, y la otra que es la oclusal. La oclusal es paciente en bipedestación o sentada con el tubo con una angulación aproximada de 65 grados podálicos. Y de esta manera podemos obtener las imágenes para los estudios correspondientes. Gracias. Para los estudios correspondientes de... Bueno, y ahora vamos a hablar de la dactilocistografía. La dactilocistografía es el estudio de los conductos lacrimales. Estas están indicadas especialmente por obstrucciones, por cuerpos extraños, por fístulas, por tumores o por heridas. Estas están contraindicadas en pacientes que presenten alergias al medio de contraste o por infecciones. Este procedimiento inicia colocándole unas gotas, una especie de solución oftálmica en los ojos al paciente para poder dilatar estos conductos. Una vez dilatados estos conductos, se procede a la introducción de una cánula para que posteriormente podamos inyectar el medio de contraste. De esta forma podemos así hacer las diferentes proyecciones radiográficas que se necesitan para este estudio. Para eso solicitamos también la presencia de nuevo de mi esposa para hacer estas proyecciones. Siempre nos piden inicialmente lo que es una RX de senos paranasales, ¿sí? Ubicamos al paciente, hacemos la proyección para senos paranasales. Nos piden también, después de haber hecho la introducción del medio contraste, nos piden lo que es una AP de cráneo normal. De aquí entonces hacemos la proyección, paciente bipedestación,
rayo perpendicular a los senos paranasales o a la altura de los huesos propios de la nariz. También podemos encontrar lo que nos piden, lo que son una proyección lateral, paciente completamente pegada a la pared, oído pegado a la pared, y también nos piden lo que es una ubicua. ¿Sí? Listo. Hasta ahí, estas son las imágenes que se pueden solicitar para este procedimiento. Cabe resaltar que después de hacer este procedimiento se le colocan unas gotas oftálmicas de nuevo al paciente para poder hacer un barrido de los medios de contraste que quedan después de estos procedimientos. Bueno, no siendo más, estos son los exámenes que reforzamos el día de hoy. Muchas gracias.